Muy buenas tardes, profesora Estela. El día de hoy vamos a hablar sobre una situación económica muy interesante y es el aumento del salario mínimo en un 23% y la disminución del precio de la gasolina que generan efectos importantes en la economía, especialmente en la contratación laboral. Lo vamos a analizar desde la oferta, la demanda y costos operativos. Los integrantes son María Alejandra Clavijo Mesa, Valentina González González y Jessy Carolina Castillo Bello. Lo vamos a estudiar desde el punto de vista de una empresa de hidrocarburos llamada Ecopetrol y veremos cómo esto afecta la oferta, la demanda, los precios y los costos. Primero recordemos que algunos conceptos son muy importantes. La oferta es la cantidad del producto que las empresas están dispuestas a vender a un precio determinado. La demanda es la cantidad que los consumidores quieren y pueden comprar. El precio es el punto donde se encuentra la oferta y la demanda. Los costos o gastos son todo lo que la empresa necesita para pagar y poder producir. Estos costos y gastos son como los salarios, transporte, maquinaria, energía, impuestos y entre otros. Aquí vemos la explicación del equilibrio inicial. Aquí vemos cómo el mercado se encuentra actualmente antes de que el gobierno cambie los precios o los salarios y vemos que se encuentran en punto de equilibrio. La escasez y maximización es que además de todo, la economía parte de un principio muy importante y es la escasez, ya que los recursos son limitados, el dinero, el tiempo, la maquinaria y el trabajo no son infinitos. Por eso las empresas deben decidir y tomar una decisión de cómo usar esos recursos de la mejor manera posible. Aquí entra el concepto de maximización de beneficios también, y es que en una empresa como Ecopetrol va a buscar siempre tener mayor ganancia, es decir, que pues sus ingresos también sean mayores que los costos. A continuación, mi compañera Valentina les va a explicar sobre el impacto de la baja de la gasolina. Bueno, cuando la gasolina baja 500 pesos por galón, lo primero que ocurre es que la demanda aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque al ser más barata, las personas pueden usar más sus vehículos, el transporte es más económico, las empresas gastan menos en distribución. Según la ley de la demanda, cuando el precio baja, la cantidad de demanda aumenta. Pero ahora pensemos en la empresa. Si la empresa vende más barato, gana menos por cada galón. Entonces pueden necesitar vender más cantidad para mantener sus ingresos. Además, la baja en el precio puede deberse a factores internacionales como decisiones de producción de petróleo tomadas por organizaciones como la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En resumen, para los consumidores es positivo. Para la empresa puede significar menor margen de ganancia. En la gráfica se muestra que la demanda se mueve hacia la derecha, ya que al bajar 500 pesos, las personas compran más gasolina porque es más económica. Ahora les voy a hablar de la elasticidad, que nos dice que tanto cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio. Si la gasolina es elástica, una pequeña baja en el precio genera un gran aumento en el consumo. Si es inelástica, aunque el precio baje, el consumo no aumenta mucho porque es un bien necesario. En el caso de la gasolina, suele ser relativamente inelástica en el corto plazo, porque las personas la necesitan para transporte. Sin embargo, una reducción de 500 pesos sí puede incentivar un mayor consumo, pero para la empresa
esto sería un problema. Debe analizar si vender más cantidad compensa la reducción del precio, y esto es clave para mantener su rentabilidad. Ahora veamos el segundo cambio, que es el aumento del salario. Como ya sabemos, el aumento del salario mínimo fue del 23%. Es bastante alto. Para los trabajadores es una buena noticia. ¿Por qué? Porque al tener más ingresos van a tener mayor poder de adquisición. Pueden consumir más bienes y servicios, mejorar su calidad de vida. Esto aumenta la demanda en la economía, pero desde el punto de vista de una empresa de hidrocarburos, el salario es un costo de producción. Al subir el 23%, la empresa va a aumentar en los gastos operativos. Se reduce la utilidad si no se ajustan los precios y puede existir presión para subir precios en otros sectores. Si revisamos las dos situaciones, tenemos que la gasolina baja, pero la empresa va a recibir menos por cada galón vendido. El salario sube, entonces la empresa va a tener más gastos, lo que significa que puede haber más consumo en la economía, pero la empresa debe buscar eficiencia para no perder rentabilidad. Si muchas empresas suben precios para compensar costos, podría generarse una inflación. Si revisamos la gráfica, tenemos que como el salario mínimo es un costo, la empresa está menos dispuesta a ofrecer el mismo servicio al mismo precio. Por esta razón, la curva de oferta se contrae o se desplaza hacia la izquierda. Vamos a revisar los costos de oportunidad. En los costos de oportunidad tenemos que es aquello que renunciamos a tener. Entonces dice que si no invierte, no puede invertir en una nueva tecnología, pues ya que el salario aumentó, entonces debe pagarle más a sus empleados, o no expandirse a otro mercado, o tenemos que no puede aumentar sus reservas financieras. Si revisamos la situación de la tecnología, es en un momento donde la empresa prefiere comprar una máquina o un software más automatizado, que es un gasto único, que contratar a 3 personas nuevas, que sería un gasto mensual en un crecimiento. Seguimos con mi compañera con el dilema de contratación. El dilema de contratación es que una empresa como Ecopetrol vive del margen de utilidad. Si el galón de gasolina baja a 500 pesos, la empresa recibe menos ingresos por cada venta. Al mismo tiempo, si el salario sube un 23%, los gastos se disparan, como lo mencionó mi compañera Jessie, que a mayor productividad, menos personal, que ya no se puede contratar, digamos, personas inexpertas, sino con mucho más potencial de experiencia, ya que para que rindan, digámoslo de alguna manera, rindan y ese 23% de aumento salarial sea como gratificante para la empresa. También vemos que la barrera de entrada para nuevos empleados pues es un poco dispensioso, ya que los que están adentro celebran porque su sueldo pues aumentó, pero para la empresa no es tan positivo porque la gasolina bajó y pues los costos para la empresa aumentaron. Y los que están afuera les cuesta más entrar a tener digamos que un empleo, ya que la empresa para abrir una nueva vacante, como lo mencionaba anteriormente, deben primero conseguir una persona con muchísima experiencia, y esto indica un alto costo prestacional y la reducción de sus ganancias por el combustible. Para cerrar, mi compañera Valentina les va a hablar sobre la conclusión. Demuestra que la economía funciona como un sistema conectado. Cuando cambian los precios o los salarios, cambia la oferta, la demanda y los gastos. Por eso es importante analizar no solo si algo sube o baja,
sino cómo impacta a todos los actores económicos. Aquí culminamos nuestra presentación. Muchas gracias. Qué pena, antes de terminar, quiero también explicar sobre la gráfica del dilema de contratación. Y es que como el salario subió un 23%, el ingreso de la gasolina bajó, las empresas que trabajan con hidrocarburos contratarán menor personal para no quebrar el presupuesto y la demanda se desplaza hacia la izquierda y aquí vemos que el salario aumentó, pero el empleo disminuyó. Ahora sí, cerramos nuestra presentación. Muchísimas gracias.